Buenas tardes, muchachos. Qué bueno que ya están aquí reunidos para continuar con la sesión anterior en la que íbamos a describir el funcionamiento del circuito. Decíamos, vamos a desarrollar una práctica, pues ahora la vamos a tener que simular, ¿no? Debido a la situación, en donde vamos a hacer diferentes acciones, diferentes funciones, específicamente 4. Eh, Dependiendo de cada botón, como lo habíamos comentado, si oprimimos cada uno de los botones, van a tener diferentes funciones en los LEDs, ¿no? Habíamos dicho que cuando oprimiéramos el botón A, íbamos a hacer que parpadeara 10 veces estos LEDs, los ocho LEDs, al mismo tiempo. Y después de 10 veces iba a detener, ¿no? En el botón 2 íbamos a hacer la misma función, iban a parpadear 10 veces, pero aquí en esta cuestión íbamos a tener cuatro LEDs encendidos y 4 apagados, y una vez que terminaban esos 200 milisegundos, se iba a intercambiar y así sucesivamente, ¿no? En realidad se iban a hacer 20 cambios para poderlo tener esas 10 secuencias, ¿no? La tercera opción era tener un LED encendido y este LED se iba a ir recorriendo, se iba a ir apagando, se encendía el continuo y así hasta llegar al extremo derecho y regresar hasta la izquierda, ¿no? Se iba a realizar 10 veces. Y finalmente el botón D, lo que íbamos a hacer era que se iban a encender dos LEDs, específicamente los LEDs centrales, y conforme iba pasando el tiempo se apagaban y se encendían los laterales. Se iba haciendo una especie de que los LEDs iban a ir recorriendo hacia la izquierda, bueno, hacia afuera. Una vez que llegaban hacia ese extremo, regresaban y se volvían a quedar en el centro. Cuando llegaban al centro se iba a hacer una secuencia, ¿no? Y eso también lo teníamos que hacer 10 veces. ¿Cómo les quedó el programa? ¿Sí les quedó? ¿Sí lo intentaron? ¿Quién me quiere compartir su pantalla para ver cómo quedó? Jorge ya levantó la mano, dijo, órale pues. ¿No? ¿Nadie? Es que todavía no queda. ¿Cómo que todavía no queda? Si hiciera igual que el otro. Pues sí, pero pues no es la única materia, profe. Pues no, que era el único que daba clases. En las Claro, es tardes. tarea. Después del comunicado ya no es el único. Sí, no, después del comunicado dijeron, si no, no, en realidad comunicaron que si no dábamos clase nos iban a descontar. Si no es por eso, no se ponen a dar clase, ¿no? Qué mal plan, ¿eh? No, pues por eso están todos así. Sí, mandaron un No, profe. comunicado. Mandaron tarea como para 2 semestres. Sí, bueno, pero pues por ahí se suscitó esa situación y creo que por eso ahora ya tienen mucho trabajo, ¿no? Sí, de hecho tenemos 2 entregas para mañana. Lo malo de que no se programaron sus profes. Bueno, pues les voy a ayudar entonces. Voy a ayudar un poquito, nada más con el principio. Ahorita les voy a Dios lo compartir. bendiga. Vamos a compartir, ¿sí vimos el diagrama de flujo? No me acuerdo si lo puse la sesión anterior. Bueno, si no lo pusimos, se los comparto y vemos qué pasó, ¿no? Bueno, les comparto. Y a ver, ¿dónde está? Aquí está. Ok. Bien, entonces, voy a pasar por acá mis anotaciones. A ver si caben. Ahí está. Entonces, mencionábamos, vamos a tener el programa en el cual vamos entonces a implementar 4 botones y 8 LEDs. El diagrama de flujo pues es similar al que hicimos al anterior, ¿no? En el cual vamos a primero definir las variables. Estas variables ya fuimos identificando que obviamente van a ser
los registros de localidades de memoria que vamos a ocupar para los contadores, ¿sí? Y precisamente para los retardos y para para las repeticiones que vamos a estar haciendo, ¿no? Las constantes podemos definir tanto los botones como los LEDs. Aquí no es conveniente, como es todo el puerto, no es conveniente definir LED por LED. Es más fácil, yo creo, que cargarlo directamente sobre el registro para no estar trabajando con los registros de las bits. Y de constantes, pues también tenemos la parte de las repeticiones, ¿no? Aquí sí va a cambiar un poco la parte de los registros. En los registros vamos a tener que definir lo que era los puertos B y el puerto C. Aunque acuérdense, en este diagrama tenemos que vamos a ocupar como salidas estos del puerto B, todo el puerto B aquí, y como entradas todo el puerto C. No, mentira, la mitad. Podemos definir todo como entradas o nada más los bits correspondientes. Ahorita vemos sobre el desarrollo del programa, pero tendríamos que definir tanto al puerto B como C que estamos trabajando con él, ¿no? Entonces, obviamente vamos a requerir también los registros tris B, tris E. El puerto C no está multiplexado con convertidores, está multiplexado con algunas otras funciones especiales, como podemos ver aquí con la terminología que está aquí presente, por ejemplo, con el TXRX principalmente, que son la transmisión de la comunicación serial, SDO y SDI o SDA son pines para una comunicación serial síncrona, una especie de I cuadrada C. También tenemos los módulos PWM, el 1 y el 2. El SCL también es uno de los pines y terminales para la comunicación serial síncrona. El timer 1 clock es una terminal que nos permite meter pulsos cuadrados y que el microcontrolador pueda medir el periodo que dura en alto o en bajo, dependiendo de cómo lo configuremos, para poder medir frecuencias de señales cuadradas. O podríamos medir frecuencias sinusoidales, pero con un procesamiento necesario para poder meter esta señal. Es decir, necesitaríamos cuadrar esa señal, no nada más sino sinusoidal. Tenemos que cuadrarla para determinar la duración. En fin, pero estas subfunciones de este puerto están deshabilitadas. Es decir, todo el puerto C por default está trabajando como precisamente registro del puerto C, ya sea de entrada o salida. Por eso es que no necesitamos aquí configurar ninguna otra cosa de C, nada más del puerto B, en donde sí por default están habilitados los convertidores analógicos digitales. Eso pues obviamente viene en el datasheet. Cada que nos referimos a uno de los puertos, tendríamos que hacer una lectura rápida de cuáles son los registros que están vinculados con cada uno de ellos para saber qué es lo que tenemos que configurar. Bien, bueno. Dentro de las otras cosas especiales, pues no tenemos más que estos puertos. Aquí tenemos los botones, resistencias pull down, los LEDs que van a estar conectados ahí a tierra, con unas resistencias en el caso de algunos LEDs que no son ultra brillantes. Los ultra brillantes ya soportan la corriente de 30 miliamperes, no hay problema, ¿vale? Ok, entonces, continuamos. Y decíamos, entonces vamos a tener esos registros. Aquí en estos registros vamos a definir los que acabamos de mencionar. Ya que los tenemos, ponemos el origen, la configuración de puertos, ¿sí? En la configuración de puertos, aquí, al igual que lo hicimos con el otro programa, pues obviamente tenemos que limpiar puerto B, tenemos que hacer el bit correspondiente. Ahora aquí como el puerto B, por default, todos son entradas, son unos. Necesitamos convertir todo el puerto B salida para que podamos tener conectados ahí los LEDs. Entonces, lo que tenemos que hacer en el tris, pues limpiarlo, ¿no? En el mismo banco, donde está el puerto B, tenemos el tris C y podemos limpiarlo para que sean salidas. Y en este caso, como podemos dejar todo el bit, todo el byte del puerto C como entradas, por default está como entradas, lo podríamos dejar así o le podríamos cargar un valor específico para asegurarnos, como les comentaba, que si venimos de otro programa que se ejecutó, no se quede con valores pregrabados, ¿no? Que en este caso el tris al resetearse, sí cambia esas configuraciones, ¿no?
Después de esa configuración de puertos, ahora sí procedemos a hacer un escaneo de esos botones, como lo hemos venido haciendo de botón para el parpadeo de LED con 10 veces, pues simplemente preguntamos el estado de ese botón y lo vamos a repetir para cada uno de los botones. Perdón, aquí en el diagrama de flujo aparecen todos push button A, pero es push button B, el C y el D. Por ahí se me pasó cambiarle el nombre. Y en función de cada uno de ellos, pues vamos a llamar un subproceso. Así como llamamos a la subrutina de retardo, vamos a llamar a un subproceso. Y este subproceso lo único que va a hacer es que en el caso del primer botón, pues vamos a estar manejando los 8 LEDs, como habíamos mencionado. Encendemos los 8 LEDs durante 200 milisegundos, después de 200 milisegundos lo apago, vuelvo a encender, lo apago y eso lleva un contador ahí de 10 veces. Ahorita les muestro el diagrama de flujo de ese subproceso, ¿no? Y así para cada uno de ellos tenemos entonces un subproceso que se llama LED 4. Yo le di esos nombres, ¿no? Ustedes te pueden dar cualquier nombre que ustedes gusten, pero pues de preferencia deben ser representativos para que identifiquemos qué es lo que va a hacer esa secuencia, ¿no? Y para el botón C sería kit, yo le puse kit 1, ¿no? Haciendo alusión del desplazamiento de esos LEDs como si estuviéramos acá en mis orígenes, acá en Ecatepec, con un microbús girando y con las luces girando de un extremo a otro, ¿no? Y en el en el botón D, pues la secuencia 2 que les decía, los dos botones, los dos LEDs y haciendo que se recorran hacia el extremo exterior y de nuevo hacia adentro, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar dando vueltas hasta que se oprima alguna vez ese botón. Una vez que se oprima ese botón, pues brincaremos a cada uno de esos subprocesos, ¿no? Bien. Okay. Aquí viene la parte del subproceso de 8 LEDs. Como les decía, una vez que se oprime ese botón, que cumplimos la condición, venimos aquí al subproceso y del subproceso empezamos inicializando el contador. Ese contador lo vamos a cargar con el número de repeticiones que se va a hacer toda la subrutina. Esa subrutina entonces la vamos a repetir 10 veces. Y tenemos aquí cuadros de proceso que pues, van a representar básicamente que es encender los 8 LEDs de un solo jalón. Después vamos a tener el retardo de 200 milisegundos. Después apagar los 8 LEDs. Volver a tener el retardo. Y una vez que acabamos esa secuencia, pues volvemos a regresar a menos que sea 0, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este. Si no fue 0, pues se regresa y aquí va a estar ejecutando esta secuencia hasta que sea 0 como lo vimos en el otro programa, ¿no? Ya que es 0, sale de este subproceso y al salir lo que va a hacer es que va a regresar de donde se llamó, obviamente dentro del programa, lo vamos a tener una secuencia que va a estar, bueno, aquí me faltó, lo voy a poner. Dentro del diagrama de flujo lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente, regresar a la siguiente línea, que sería preguntar por el siguiente botón, el botón B. Entonces, así cada una de las secuencias, lo que vamos a tener es, cada que se termine, tenemos que hacerlo un regreso con el return, pero técnicamente al regresar, pues se va a ejecutar la pregunta del siguiente botón, ¿no? Todos estos. Entonces, así de sencillo, ¿no? Cada uno de ellos. Y, por ejemplo, para la de... Oh, permítame. Para la de 4 LED pues es muy similar. Aquí lo único que vamos a cambiar es el valor que vamos a cargar entre ellos. Por ejemplo, si se percatan aquí, entre este y este, lo único que va a cambiar a la hora de cargar el valor en los registros para poderlos presentar en los puertos, vamos a cambiar el valor de los LEDs que están encendidos, ¿no? En el caso de podríamos precargar una variable que fueran puros unos, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se carga y de ahí, acá para apagarlos, pues lo que estamos cargando es una variable, pues donde vamos a tener los 8 ceros, ¿no?
Y acá, en esta, pues lo que vamos a hacer es que vamos a encender, pero vamos a cargar una variable donde vamos a tener 4 encendidos y 4 apagados. Y cuando cambiemos aquí, lo que vamos a hacer es que los que estaban encendidos, pues los apago, y los que estaban apagados los enciendo. Así de sencillo. Y esos son los valores que nosotros vamos a cargar. Mandamos a llamar a la subrutina y demás. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, para la de kit 1 y kit 2, solo que vamos a estar jugando con los valores. Voy a tratar de hacer un espacio por aquí. Aquí arriba voy a poner, por ejemplo, para el kit 1 lo que podríamos hacer es ir cargando 1, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Y en la siguiente secuencia lo que tendría que poner pues sería 0, 1, así. Y así sucesivamente, perdón, hasta llegar al extremo. Voy a tratar de alinearlos. Así. Voy a poner otro para que se vea. Entonces este sería 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y les digo así hasta llegar hasta el extremo y de regreso. Eso podría ser una forma, digamos, muy sencilla de hacerlo, ¿no? Que nos va a llevar más código, sí, pero pues todavía tenemos muchísimas localidades de memoria, no nos las hemos acabado, no hay tanto problema. O la forma elegante sería con rotaciones, como habíamos platicado en alguna ocasión. Hay algunas instrucciones en donde hacemos rotaciones y lo que vamos a hacer, pues es básicamente hacer que ese bit se recorra a través de todos los bits del puerto para que simulen esta encendido y que se va apagando y enciende el contiguo y así sucesivamente, hasta llegar al extremo y regresar, ¿no? En el caso de del segundo kit, lo voy a poner acá, tendríamos que generar, por ejemplo, primero cargar un valor que sería 0, 0, 0, 1, 1, y luego 0, 0, 0. Ese valor va a hacer que encienda los dos LEDs del centro, y después del tiempo que pase, vamos a poner 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y si se dan cuenta, ya con eso vamos a ir haciendo que los LEDs se vayan recorriendo. Entonces, en el que sigue sería 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Hasta llegar hasta el exterior y volver a regresar. Este también se puede hacer con rotaciones, con corrimientos. Solo que aquí tendríamos que hacer con corrimientos con un bit en una variable y el otro bit en otra variable, irlos corriendo uno a la izquierda, uno a la derecha y después combinar esas variables. Este método a lo mejor ahí sería un poquito más complicado y terminaría más, nos llevaría más tiempo realizarlo, bueno, explicarlo, que si cargamos los valores directamente. Entonces, ahorita para simplicidad vamos a cargarlos directamente en cada una de las subrutinas y ya ustedes desarrollarán la parte de utilizar los registros de corrimiento o las rotaciones, ¿vale? ¿Queda claro más o menos lo que tiene que hacer cada subrutina? Clarines. Exacto, bien. Sí, Les voy a mandar un video, si no se aplican, así les voy a dar clase, ¿eh? Ahorita se los mando. Ay, 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 no me espante. Si no ha pasado la cuenta. Ya mero, ya mero. Ya cuando vea que así de plano no tienen futuro. ahí escríbala entre 0, 0, se confunde. ¿Sí, verdad? Sí, se los voy a mandar en hexadecimal. Viva Argelia. Y el que quiera pasar la va a tener que descifrar. Aquí volviendo a bueno, aquí están los retardos, digo, de las funciones. Y no se les olvide que la del retardo, pues es básicamente como esta, ¿no? La misma que utilizamos. De hecho, podríamos copiar el mismo código que teníamos en las anteriores para utilizarla, ¿no? De hecho, porque ya teníamos la parte de los 300 milisegundos, me parece que fue lo que pudimos hacer. Bueno, entonces vamos a ver, permítame, déjenme regresar porque no les capturé la pantalla. Bueno, pero sí se acuerdan, ¿no? Lo que les dije aquí. Ahí está. Borramos todo y vamos a pasarnos a empilar.
Que está lenta mi máquina, ahí va. Ok. Bueno, en lo que arranca, voy a De hecho, no me deja, es que, déjenme detener tantito la grabación. Y ahora sí. Así les preguntaba, bueno, aquí ahorita vamos a ocupar para ahorrarnos un poquito de tiempo. Hay algunos compañeros que han estado utilizando el define y el include. Díganme, ¿para qué lo utilizan? ¿Alguien me puede explicar? Porque, pues, si se dan cuenta en los programas que hemos realizado, no los necesitamos. Al menos la simulación que hemos hecho no los requiere, ¿no? ¿Para qué se utiliza el include? bueno, yo sabía que son librerías como las que se ocupaban para hacer y se ocupa para ciertos programas que ya vienen precargados dentro del MPLAB. Bueno, yo antes ocupaba esos para sacar, por ejemplo, lo del tiempo. Hay un apartado en una librería que ya viene el tiempo, pero solamente, no sé, tiempos específicos. Y pues prácticamente es para eso, según yo. Ok. ¿Alguien más? No es el único que me entregó así, ¿no? Hay varios que me entregaron con el include y con Y el eso define. yo no le entregué ni uno así porque pues, usted no lo ha pedido. Exacto. Pero hay algunos que sí me entregaron. Quiero preguntarlo. Ahorita les voy a explicar para qué sirve y por qué es. Pero si ya se han dado cuenta, no lo hemos necesitado para la simulación, ¿no? De hecho, ni los necesitamos incluso para descargarlos al PIC. Lo que pasa es que eso nos va a ahorrar algunos pasos, pero pues no se los han explicado, ¿no? O cuando se los explicaron no les dijeron para qué era eso. Bien, bueno, vamos rápido. Lo que hace el define, lo único que está haciendo es que quede grabado en el programa que ustedes vayan a desarrollar, en este caso en el MPLAB, en el Assembler, va a quedar grabado el tipo de microcontrolador y además carga en el ensamblador y en el simulador todos los registros que vamos a ocupar y las localidades de memoria. Es decir, configura tanto el entorno de trabajo para el microcontrolador específico, pero eso es solamente para la simulación, para eso es el list, ¿no? Para decirle con qué microcontrolador voy a trabajar. ¿Por qué yo no lo necesito en los programas que hemos estado desarrollando?
porque nosotros lo hacemos desde aquí, desde Select Device. Y cuando le decimos que vamos a trabajar con este PIC, es automáticamente como decirle que estamos trabajando con con el list, ¿no? Con el PIC 16F887. Esa es una. Y la otra es, ponemos un include, que ese sí son librerías, como bien lo comentas, Iván, que pueden ser algunas de tiempo, algunas de definición y demás, pero, por ejemplo, ustedes hacen voy a abrir un nuevo proyecto, y aquí es, a ver si me acuerdo, es el hashtag o el gatito, sí, ¿verdad? Es que casi no lo utilizo yo ese, include, y es P16F887.inc. Con eso lo que estamos haciendo es invocando esa librería INC. ¿Y alguien ya ha abierto esa librería para ver qué es? Bueno, los que no, miren. Si me voy aquí a abrir y Librerías. me voy a, bueno, en este caso está en C, en donde se instaló el MPLAB. Me voy a ir al equipo en C. Sí, está bastante lento, perdón. Creo que es que todo el día estuve grabando con sesiones de Zoom. Se me hace que la RAM ya se le acabó. Aquí está. Y de ahí nos vamos a Microchip. Espero no esté muy lento el video. Y de ahí nos vamos a MPLAB IDE. Y mentira, aquí no era. Es en el MPLAB Assembler Suite. Ahí está. Y si se dan cuenta, aquí están todos los INC que nosotros estamos invocando. Pues simplemente le pongo aquí P16F887. El punto INC ya aquí apareció. Y le doy a abrir. Y vean qué es lo que tiene dentro este archivo. Para empezar, un list o un non-list. Estos son directivas del compilador. Estas directivas pues son simplemente para poder mandarnos un mensaje, y vean, aquí tenemos un if no definition, o si no está definido el microcontrolador, en este caso el 16F887, nos va a marcar un mensaje de error. Es decir, si este que está aquí no coincide con lo que nosotros previamente pusimos como un list, o no coincide con el valor que aparece acá abajo a la hora de seleccionar el simulador o el device con el que voy a trabajar, nos marca un error a la hora de compilar. Nada más es para eso. ¿Por qué? Porque no van a corresponder los registros de este micro que tenemos aquí con el que esté utilizando el simulador. ¿Vale? Entonces, por eso es que primero marca eso. Y ya de ahí, pues simplemente se dedica a definir todo lo habido y por haber de registros y de bits del microcontrolador. Tenemos la definición de W, la definición de F, y empieza con todos los registros de funciones especiales, por ejemplo, el F, y etcétera, ¿no? Por ejemplo, el banco 0, de los especiales o de los característicos, podríamos ver estos que vamos a estar trabajando ahorita nosotros. El puerto A, puerto B, C y D, el E. Vean, están las direcciones. Ya no necesitamos nosotros definirlas en nuestro encabezado del programa, porque vamos a estar utilizando esta inclusión de librerías, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué más podríamos poner? Todos los registros, ¿no? Aquí está la definición de cada uno de los bancos, ¿no? Tenemos el banco 1, en donde estaríamos utilizando tris A, tris B, tris C, tris D, etcétera. Entonces ya no necesito definirlos, vean, aparecen las direcciones. También algunos otros registros especiales, es decir, nos estamos ahorrando toda esa definición. Banco 2, banco 3, recuerden el ANSEL H, aquí aparece, ya definido. ¿Sí? Los bits del estatus, el acarreo, el medio acarreo, el 0. Vean, también aparece el RP0, RP1, IRP, etcétera, ¿no? Puedo definir cada uno de los bits del puerto A, puerto B, y así se lleva todo esto. Es una serie de definiciones, vean, no hay más que instrucciones EQ, 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 y cuando termina el programa, pues le ponemos un EN.
Lo único que está haciendo es, esta es la definición de fusibles. También por ahí vi que me ponían una definición de fusibles con un ampersand. Y pues muchos así pues, ¿de dónde sacaron eso, no? ¿De un tutorial o de qué pasó? También son definiciones aquí. Vean, por ejemplo, aquí está la definición de RAM. Le podemos decir desde qué localidad de memoria está definida la RAM que podemos acceder. Y, por ejemplo, esta que dice BAD-RAM es una RAM que no podemos acceder nosotros como usuarios. Está reservada para algunas cuestiones del microcontrolador. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí los config. Estas son direcciones que estas sí las vamos a ocupar a la hora de mandar los programas al microcontrolador. Son las direcciones físicas en donde están estos fusibles. Esas son registros de funciones especiales que están mapeados fuera de los bancos de memoria, porque son los que definen, hagan de cuenta que es como el número de serie del microcontrolador y además las configuraciones de fábrica que pudiéramos tener a la hora de arrancar. Entonces, en estos registros config 1 y config 2 son dos direcciones de memoria que son la 2007 y la 2008, porque tiene más de 8 bits de configuración. Estos bits nos van a decir algunas características. Por ejemplo, cuando va a trabajar con la frecuencia de oscilación muy baja, se le pone la frecuencia LP. Baja es abajo de 1 MHz, ¿no? LP es cuando estamos hablando arriba de 1 MHz. XT cuando estamos hablando de 4 hacia arriba. Cuando tenemos HS es arriba de 10 y cuando llegamos hasta 20. Por lo general nosotros vamos a trabajar con HS. Y te dice que va a estar activo o no va a estar activo. Y aquí está, digamos, el código en hexadecimal de los bits. Al final de cuentas, estos están en las localidades de memoria, en la 2007 y algunos otros en la 2008. ¿Sí? Por ejemplo, todos estos son los que están en la 2000, los primeros son en la 2007, los primeros 8, los primeros 16, perdón, y los segundos 16, son de 16, son dobles, se van a ir ocupando. Sí, adelante, Iván. ¿Quién levantó la mano? Sí, Iván, ¿no? No, yo no. Fue otro. Bueno, no vi quién levantó la mano. Aquí apareció. Bueno, no sé qué iban a comentar. Bueno, aquí están estos fusibles. Estos, nosotros dependiendo de la configuración que le vamos a hacer al microcontrolador, en algunos casos se pone como encabezado. ¿Por qué yo no se los pido? ¿Por qué no lo pongo? No, porque yo no les había mencionado de estos fusibles. Porque esto también lo hace el simulador. Y el simulador eso lo hace aquí arriba en donde dice Configuration Bits. Este Configuration Bits va a abrir una ventana donde están esos fusibles. Y estos fusibles yo los voy a poder cambiar dándole clic aquí. Me dice un mensaje que estoy a punto de modificar características esenciales del microcontrolador y que va a afectar mi proyecto, etcétera. Y cada uno de estos tiene diferentes opciones. ¿Vale? Entonces, aquí, por eso yo no les había mencionado de estos, de incluírselos, porque esto es más que nada ya cuando lo vamos a descargar directamente al microcontrolador. Aquí viene lo de seleccionar si va a ser un reloj interno, si vamos a trabajar con RC, con un oscilador a base de resistencia y capacitor, pero por pines externos. En fin, tiene varias opciones, ¿no? Cada una de estas descripciones de los fusibles también viene explicado en el datasheet en unos apartados especiales del registro config para saber qué es lo que hace cada cosa, ¿no? Entonces ya cuando lo estemos descargando al microcontrolador les explicaré lo de los fusibles. Por el momento, ahorita nada más es mencionarles que yo no lo configuro, yo no se los pongo arriba porque lo ponemos aquí. Esto sí es funcional cuando la grabación del microcontrolador se hace por medio de otros dispositivos que no sean, digamos, los oficiales de Microchip, como el PIC-Kit. Por ejemplo, está el EasyProg. El EasyProg puede grabar una gran cantidad de microcontroladores, pero al no ser, digamos, nativo de Microchip, lo que necesitamos generar es ponerle en el código, en el ACM que estamos generando, los fusibles que vamos a ocupar.
¿Para qué? Para que quede el código hexadecimal de las localidades. Por eso se pone un ampersand, porque se hace una AND. Es decir, se van apagando los correspondientes a los que no vamos a ocupar. Por eso es que todos están encendidos, menos el bit. Por ejemplo, vean, este sería, digamos que el octavo bit que estamos ocupando en este nible. Sería el bit, aquí son 4, 16, estaríamos hablando del bit 3, el bit 3 del segundo byte, vamos a llamarlo así, ¿no? Que estamos cambiando de apagado o estamos encendiendo los otros tres, perdón. Esa combinación nos va a hacer que se especifique este fusible, ¿no? Y es por eso que cuando se pone hasta arriba se hace con los ampersand, porque son configuraciones de bits. Bueno, ahorita no los vamos a ocupar, pero todo esto viene mencionado en el archivo INC o de inicialización. Entonces, ahorita como nosotros ya vamos a declarar más registros para no tardarnos, bueno, ya nos tardamos en explicarlo, pero ahora ya saben para qué es. Muchas veces cuando ustedes ya van a ocupar más registros, cuando estamos configurando PWMs, puertos, convertidores analógicos, pues sí ya hacemos una mención de muchos registros como para estarlos incluyendo al principio del programa y es más fácil invocar el registro, perdón, el archivo de inicialización. Lo que sí es que deben acordarse cómo vienen los nombres, porque es sensible a altas y bajas. Por ejemplo, si ustedes invocan, meten este archivo perdón, como el INC e invocan el puerto B, pero lo invocan con minúsculas, no lo va a detectar, nos va a decir que hay un error y que no está definido. Ya Entonces se acabó. necesitamos definirlo. Sí, en un segundo, en un minutito volvemos a iniciar. ¿Sale? Entonces, hasta aquí el por qué vamos a ocupar estos archivos, ¿vale? Entonces,